Buenos días, excelentísima Corte. La ADC, Asociación por los Derechos Civiles, agradece esta convocatoria de excelentísima Corte para tratar este trascendental tema vinculado con el conflicto entre el derecho al honor y a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión. El invocado derecho al olvido no aparece, por supuesto, en la Constitución, por lo tanto tiene que ser encuadrado dentro del derecho al honor y a la privacidad. Esto lo pone en conflicto con el derecho a la libertad de expresión, que ha sido invocado en el presente caso, y le corresponderá a esta excelentísima Corte hacer la ponderación entre estos dos derechos en conflicto, como lo ha hecho en otros casos. El punto de partida de este caso parece ser la jurisprudencia de la Corte vinculada con esta tecnología específica de los motores de búsqueda. Me refiero a los casos Rodríguez, Gambutas y Massa. El problema es que esos precedentes se refieren a supuestos de hecho diferentes a los de este caso. Ello es así porque esos casos se referían a supuestos donde los motores de búsqueda conducían a información inexacta sobre las actoras. Entonces, en esos casos la Corte elaboró ciertos estándares para determinar en qué casos excepcionales podía ser antijurídica la conducta de los motores de búsqueda cuando permitían el acceso a información inexacta sobre las actoras. Este caso es diferente, porque acá nadie duda, tampoco la actora lo cuestiona, de que la información, en este caso, sobre ella es verdadera, existió, es verídica. Entonces, la pregunta es, ¿qué estándares vamos a aplicar acá? Bien, si bien no se refieren, por supuesto, a los motores de búsqueda, sino a medios tradicionales de difusión, pareciera que son relevantes, en este caso, los precedentes de esta excelentísima Corte en los casos Ponseti de Balbín, Franco y Barreiro. En los dos primeros se trataba de la difusión gráfica de imágenes, en un caso del doctor Ricardo Balbín, un conocido político, en situación de agonía, en una clínica, en terapia intensiva, a través de una foto tomada de manera clandestina. La Corte Suprema consideró que esa publicación no se encontraba amparada por la libertad de expresión, porque más allá que el doctor Balbín era una figura pública, la noticia carecía de toda trascendencia pública. Y el caso Franco era similar, se trataba de una foto tomada también clandestinamente del cadáver de una persona que había sido asesinada, tomada del exterior, estando el cadáver en el patio de su casa. La Corte Suprema una vez más resolvió que la noticia carecía de toda trascendencia pública y por lo tanto el medio era responsable. Y por último, en el caso Barreiro, la Corte llegó a la conclusión contraria porque si bien se trataba de una cámara oculta televisiva, en ese caso la información vinculada con el tráfico de bebés en la provincia de Misiones sí poseía trascendencia pública y por lo tanto el medio estaba amparado por la libertad de expresión. Aplicando estos estándares al presente caso, ¿qué tenemos? La actora era una figura pública en el momento de los hechos porque voluntariamente se había expuesto a los reflectores de la opinión pública y lo sigue siendo ahora. En segundo lugar, el tema vinculado con el llamado caso Coppola sí tenía interés público, lo cual fue reconocido tanto en primera instancia y Cámara. Ahora, si el tema tenía interés público, si la información como tal lo tenía, ¿por qué los videos no lo tendrían también? Aparentemente están inexcindiblemente ligados la información y los videos, más allá de que estos, por supuesto, sean de escaso contenido artístico. Pero recordemos que la libertad de expresión no solo protege las noticias que sean asépticas, sino aquellas que molestan, ofenden o escandalizan, como lo ha dicho muchas veces esta Corte Suprema, la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, resumiendo, se trata de una personalidad pública en un tema que tiene interés público y además no existe
en el sistema jurídico argentino una ley que regule el derecho al olvido. Y esto es fundamental porque, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando hablamos de ley, artículo 30 de la Convención Americana, nos referimos a una norma emanada por el Poder Legislativo. Esa ley no existe en nuestro país. Y esa doctrina de la opinión consultiva 6 de la Corte Interamericana, al interpretar el concepto de ley del artículo 30 de la Convención Americana, también ha sido adoptado expresamente por la Corte Interamericana en el caso Clot Reyes versus Chile, al decir que las restricciones a la libertad de expresión tenían que estar previstas por una norma de carácter legislativo, que no existe en este caso, porque la ley específica que regula Internet, que tiene un solo artículo, en ningún lugar prevé el llamado derecho al olvido. ¿Qué pasa si mañana el Congreso modificara esta norma? El Congreso, por supuesto, y no las legislaturas locales que carecen de competencia constitucional en este tema. ¿Qué pasaría si regulara eso? Bueno, en ese caso deberíamos someter a esa hipotética ley a los estrictos estándares elaborados por esta Corte Suprema y la Corte Interamericana respecto de la validez de las restricciones a la libertad de expresión. En síntesis, el ADC considera que la sentencia de la Cámara de Apelaciones, que hizo lugar parcialmente a la demanda, debe ser revocada y debe ser rechazada la demanda. Eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, doctor.